Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y le damos la bienvenida una vez más aquí, donde estamos transmitiendo simultáneamente desde aquí de Radio Nueva Luz 790 AM juntamente con 101.5 FM en Quixpicanchi, 91.9 FM en Espinar y también con 1450 AM en Quillabamba. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia en el canal EATV 21.1 aquí en Cusco, juntamente con el canal 44.2 en Lima y también por la gracia de Dios la audiencia internacional que está sintonizando a través del internet y el Facebook. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus lugares diariamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Reconocemos que ustedes tienen otras opciones en sus programaciones, pero han elegido, han decidido, han escogido a sintonizar en este programa donde estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. También estamos muy, pero muy agradecidos con todas las preguntas bíblicas que siguen entrando aquí en el ministerio a través de nuestro número de WhatsApp. Permíteme compartir ese número con ustedes para mandar sus preguntas bíblicas, sus peticiones de oración y también sus comentarios en cuanto nosotros respondemos diariamente a todas ellas. El número local aquí en Cusco del WhatsApp es 993-093-959, 993-093-959. Ahí donde tú puedes mandarlo por texto, todas sus preguntas bíblicas y con gusto estamos respondiendo. Y para nuestra audiencia internacional, donde recibimos 40% más o menos, aproximadamente unos 40% de toda la pregunta bíblica vienen de afuera del país de Perú a través de la audiencia internacional que está sintonizando. Y el número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Y no se olvide que estamos de nuevo aquí en Radio Nueva Luz cada mañana de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. De lunes a viernes de 10 a 11 con la enseñanza de la palabra del Señor. Y por supuesto aquí de 7 a 8 p.m. también de lunes a viernes aquí en Radio Nueva Luz. Y queremos tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación a toda nuestra audiencia a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia, y la Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco, Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y Avenida Collasuyo, Machu Picchu con la Avenida Collasuyo, unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu, está un edificio alto de 4 pisos blanco y la dirección de la iglesia precisa es Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso, Avenida Collasuyo B-7 cuarto piso. Y el horario de la iglesia es los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical donde yo estoy enseñando la palabra del Señor cada domingo en la escuela dominical
predicar, y luego con nuestro pastor John Martínez, a las 10:30 comienza el culto principal de adoración, alabanza y la exposición de la palabra. Y también los miércoles de 6 a 7 tenemos el culto de oración. Para más información de la iglesia, simplemente comuníquese con nosotros al siguiente número, una vez más, 993-093-959, 993-093-959. Vamos a regresar con nuestro estudio en la palabra del Señor. Por favor, abren sus Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33. Mateo capítulo 10, versículo 24 hasta 33. Vamos a leerlo aquí en voz alta, donde el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, el Redentor, el Salvador, el Mesías, él alienta a no temer la persecución. Él alienta a no temer la persecución. Y note aquí, vamos a leer aquí de versículo 24 de Mateo capítulo 10. Vamos a comenzar con versículo 24. Dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, si uno de ellos caerá de la tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Mira lo que dice el versículo 33. Dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se recuerda que en esta serie de este pasaje que estamos estudiando, hemos estado caminando a través de un sinfín de otros versículos aquí en el Nuevo Testamento, igual como en el Antiguo Testamento, para detallar lo que está hablando el Señor, este concepto de la persecución. Ahora, no se olvide que la mayor parte de la persecución viene dentro de la religión, que ya está establecida con sus propias reglas, y ese es uno de los problemas que tenemos que enfrentar, entre comillas, la religión. Llega un punto en su historia donde comienza a engrandecerse más allá que de la iglesia de Cristo. Comienza a establecer sus propias reglas, rituales, procedimientos, y si no tiene mucho cuidado, ella misma se hace más importante que la palabra del Señor. Ahora, vamos a continuar aquí con este concepto. Hay 4 errores que tenían los religiosos. Es ahí donde habíamos dejado la última vez en nuestro estudio. 4 errores tenían los religiosos. Número 1, malinterpretaron y corrompieron la palabra de Dios. Eso está claro. Permíteme, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 4 dice: ¿qué son israelitas? Quienes pertenecen a la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. La segunda cosa que han cometido, el segundo error, es que ante los ojos de Dios, cometían un pecado grave tras otra vez
otra vez y otra vez. Eso está claro aquí. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Abre su Biblia allá en Primera Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, en la Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16. En Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 16, vamos a leer lo que dice. Los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndoles con el resultado de que siempre llenan a medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos al extremo. Ahora note bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Vamos a vamos a ilustrarlo y vamos a enfocarnos y nos vamos a estacionar aquí, nos vamos a parquear aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 a 16. Una de las cosas aquí tenemos que tratar es que los judíos y el pecado de la persecución hacia la iglesia, ¿no? Y tú tienes que entender que una iglesia fuerte escapa la culpa de los judíos. ¿Me está escuchando? Una iglesia fuerte escapa la culpa de los judíos. Ahora, esto puede parecer, si lo puedo decir así, esto puede parecer una forma extraña de expresar este punto, pero lo que está en mente es en esto. Una persona apoya a Cristo o se opone a Cristo. ¿Me escucharon? Una persona apoya a Cristo o se opone a Cristo. Igual, una iglesia apoya a Cristo o se opone a Cristo. Los perseguidores judíos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos se opusieron a Cristo en oposición al propio Hijo de Dios. Y recuerda, eran religiosos, un cuerpo de personas religiosas estaban decididas ¿a qué? Estaban decididas a destruir la iglesia cristiana en el nombre de la religión. Pero la iglesia de Tesalónica, ¿no? Y sus creyentes apoyaron a Cristo y por lo tanto escaparon de cualquier culpa que se cierne sobre la cabeza de una persona por oponerse al Hijo de Dios. Y note que los creyentes de Tesalónica estaban libres de los terribles pecados y la culpa que los judíos habían cometido en el nombre de la religión. Pregunta. ¿Cuáles fueron los pecados y la culpa de los judíos? Bueno, Pablo los enumera, ¿no? Y la acusación es una de las más, es una de las más terribles jamás elaboradas contra el hombre. Primeramente, mataron al Señor Jesús. Mataron al Señor Jesús. Nótese el título Señor. Pensaron que estaba matando solo a un hombre, solo a un carpintero, ¿no? A un carpintero de Nazaret, pero en realidad estaba matando ¿a quién? Al Señor. Por Señor se entiende todo lo que está incluido en el título. Señor Dios. Aquel que salió del cielo mismo, el mismo Hijo de Dios mismo. Note la terrible culpa que se ve claramente aquí. La culpa de matar a una persona, la culpa de matar al Señor mismo. La segunda cosa es que mataron a sus propios profetas. Esta fue una acusación que a menudo se ha dirigido a los judíos específicamente. Tercero, persiguieron a los creyentes cristianos. No solo rechazaron el evangelio, sino que quería destruir el mensaje y aquellos que lo siguieron y proclamaron. No querían que nadie siguiera a Cristo. Mira, 4. No agradaron a Dios. Ninguna persona puede agradar a Dios si se opone a Cristo.
Esto está claro en la enseñanza de la palabra del Señor. La única manera en que una persona puede agradar a Dios es entregar su vida a Cristo. Dar todo lo que es y tiene a Cristo. Los judíos no estaban al punto de hacer esto y no lo querían hacer. Nada los iba a separar de sus propias ceremonias religiosas, sus rituales religiosas, sus ceremonias religiosas y sus ideas sobre la religión que ellos ya habían establecido. Absolutamente nada los iba a separar a ellos. Quinto, eran contrarios a todos los hombres, se oponían y odiaban a cualquiera que no creyera como ellos. Deberían haber amado a los que diferían, pero en cambio lo despreciaban amargamente. Esta es la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo y tantas otras religiones. Nosotros que queremos afirmarnos que Cristo y las Sagradas Escrituras son la verdad, pero no odiamos y no debemos de odiar, ni nos oponemos a aquellos que difieren con nosotros. Los amamos y hacemos todo lo posible para llegar y ayudarlos. Ayudamos a satisfacer las necesidades de cada hombre. Incluso si se va a su tumba sin aceptar a Cristo, lo amamos y por lo tanto queremos que conozca la verdad. Pero si él rechaza a Cristo, no lo desechamos. Continuaremos ayudándolo de cualquier manera que podamos con el amor de Cristo. 6. Trataron de acabar con la palabra de Dios para que alguna persona no fuera salvada. Imagínense tratando de detener la palabra de Dios. ¿Cómo puede un hombre detener la palabra de Dios? La respuesta es evidente. Incluso un mundo de hombres no podía detener la palabra de Dios. Esta es la necedad de los hombres y fue la necedad de los judíos. Ahora, yo quiero que usted note una cosa aquí. Note los resultados de los pecados de los judíos. Primero llenaron su pecado se llenó y se desbordó, ¿no? Y siguió desbordándose. ¡Qué terrible acusación! Y la idea es que pecaron tanto y que llegaron al punto de no retorno. Regresar a Dios era imposible para ellos. Segundo, la ira. La ira de Dios ha llegado sobre los judíos al máximo. Y la idea es que el juicio de Dios sobre los judíos era seguro porque ellos habían matado a su Hijo, el Señor Jesús, matado a sus profetas, perseguido a sus seguidores de la iglesia, se enfrentaron a todos los hombres, trataron de erradicar su palabra para que otras personas no pudieran ser salvadas. Eso es lo que ellos intentaron de hacer. Es el mismo problema que tú puedes ver hoy día aquí en Perú y por todas partes del mundo. Piense por un momento conmigo, por favor. Si Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, entonces el juicio de Dios sobre los incrédulos judíos es inevitable. De hecho, su juicio sobre cualquier persona o pueblo que se oponga a Cristo es inevitable. Ningún hombre podrá escapar de su juicio. Eso está claro en la palabra. Permíteme, abre su Biblia allá en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, y nota lo que dice en versículo 17 hasta 29. Ahora, este es un pasaje largo, pero es importante para comprender el punto aquí.
Y en Romanos capítulo 2, versículo 17, comenzando aquí en versículo 17 hasta 29, dice esto: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿De por qué lo hiciste? Por tanto, si el incircunciso cumple con los requisitos de la ley y no se considera no se considera su incircuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Mira lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo le está dando bofetadas tras bofetadas tras bofetadas. ¿A quién? Al religioso. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, es en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza, del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y note la tercera cosa aquí, es que ellos rechazaron el camino. Ellos rechazaron el camino. ¿Qué camino? El camino de la justicia de Dios, el Mesías de Dios, que es Jesucristo. Permíteme, aquí en ese mismo libro de Romanos, nota lo que él dice en versículo 28 y 29. Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29 dice: en cuanto al evangelio, son enemigos. ¡Wow! En cuanto al evangelio, aquí versículo 28 dice, Romanos capítulo 11, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Versículo 30, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora, te quiero mostrarlo aquí en este pasaje. Porque en este pasaje, Romanos capítulo 11, versículo 28-29, ¿no? Aquí está hablando de Israel y la restauración de Israel. La tercera garantía es que Dios tuvo un agrado en los patriarcas de Israel. ¿Por qué? Bueno, número uno, la afirmación. La afirmación ¿de quién? De los judíos. Cuando dijo, son enemigos por causa de vosotros. Suena como si, ¿cómo lo digo yo? Como si Dios hubiera predestinado el rechazo de Israel. Sin embargo, Dios no causa el pecado. Dios no es el autor del pecado. Mira lo que dice en el libro de Santiago. En Santiago capítulo 1 dice esto. En versículo 13 y 14, Santiago 1, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Note que Dios no hace, con todo respeto, por favor, Dios no hace que la gente rechace a su hijo y su voluntad. Dios no está encargado de hacer eso. Lo que esa afirmación significa es esto. La palabra enemigo, ¿no? En griego es la palabra ectrol, ¿no? Y tiene un significado, pasivo y uno activo. Quiere decir hostil o odiado por significar odiar o ser odiado. Y es posible, ¿no? Y es posible que en este pasaje en particular haya que entenderlo de las dos maneras. Los judíos eran hostiles a Dios. Habían rechazado la oferta de justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús y se habían negado a ser la fuerza misionera del Hijo de Dios. En consecuencia, suscitaron el desagrado de Dios. Aborrecían a Dios, consecuentemente Dios se desagradó de ellos. Eso está bien claro en la enseñanza de la palabra. Y yo me quedo con las manos en el aire también cuánto nosotros andamos igual hoy día. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos que enfrentar. Que muchos que dicen dentro de sus religiones, que dicen que aman a Dios, se han encerrado en las cuatro paredes de sus casas, se han encerrado en las cuatro paredes de sus templos, de sus iglesias, hablan bonito, hablan del amor de Cristo, pero la verdad es que no son activos en compartir la palabra del Señor con los demás. Y sutilmente han caído en la trampa de una religión que dice que ama, pero practica lo contrario. Mi pregunta para nosotros hoy en día es esta. ¿Cuál es su creencia y cuál es su práctica? Pregunta, ¿su práctica afirma su creencia? ¿Sí o no?